Buenos días a todas y a todos. Vamos a plantear un nuevo año más unas conferencias del Grupo de Reflexión con un cambio o con una tendencia al cambio en su posición original. El grupo fundamentalmente se planteó en una primera instancia sobre la representatividad sindical, sobre la libertad sindical, y entendíamos desde la dirección de la UGT que además de todo eso, que es importante, lo importante era el para qué, ¿no? Es decir, la existencia o no del sindicato o la capacidad de ser o no ser en el sindicato tiene una función que es la de la potencia que se tiene en la negociación colectiva a la hora de negociar con la otra parte los convenios. Yo creo que se han hecho textos importantísimos, desde la libertad sindical negativa, el trabajo de las pequeñas empresas con las secciones sindicales básicas. Yo creo que se ha hecho un avance muy importante para el conocimiento de los cuadros del sindicato sobre todo lo que tiene que ver con el derecho del trabajo y todo lo que tiene que ver con la libertad y la representatividad. Es más, incluso se ha planteado en algunas de las conferencias contradictorias, porque el objetivo de estos debates es plantear posiciones que pueden ser contradictorias, incluso en algunos casos diferentes a las defendidas por la UGT, todo lo que tiene que ver con la negociación, con las leyes de representación, el cambio de la ley de representatividad, incluso valorar si el sistema de elecciones era el correcto o no era el correcto, si había que cambiar una representación diferente, ¿no? Incluso si se planteaba si había que bajar los niveles de representación para la participación en las mesas. Es un debate que está abierto con la plataforma sindical que se han planteado en estos días, ¿no? Es decir, nosotros desde la UGT y desde Comisiones Obreras, pero bueno, en este caso de la UGT lo que defendemos es que defendemos, por un lado, que hay que tener diferentes niveles de representatividad en función de lo que eres. Puedes tener una representación en una empresa, puedes tener una representación en un sector, pero hay leyes y normas que obligan a un gran acuerdo, a un gran consenso y, por tanto, a que los actores tienen que representar adecuadamente a sus electores, tanto desde el punto de vista de la patronal, que se da una paradoja en este país, los sindicatos competimos en representación, los patronos no compiten en representación, se autorrogan una representatividad y a veces hemos tenido muchos problemas legales, sobre todo a la hora de que las patronales se impugnan entre ellas la representación. Y recuerdo convenios que hemos tenido 6, 7, 8 años que nos lo impugnaban las patronales, no por una legitimidad en la parte social, sino por la legitimidad en la parte patronal. Pero bueno, se ha avanzado mucho en este campo. Nosotros entendemos y mantenemos la vigencia y la virtualidad del modelo de elecciones en este país. Este es el único país del mundo donde se vota en empresas de más de 6 trabajadores de la manera en que se vota. Incluso hay países como Francia u otros que tienen un sistema de elección, pero no es tan directa como el sistema de elección que tenemos en España. En empresas de más de 6 trabajadores, si así lo consideran los trabajadores, y en empresas de más de 10, siempre que haya un preaviso sindical, se pueden hacer elecciones sindicales. Y en función de eso se eligen unos delegados que potencian o que determinan la representatividad de las centrales sindicales. Desde ese punto de vista, eso hace que entre UGT y Comisiones Obreras nos movamos en torno del 70% de la representación sindical en los últimos 40 años de libertad sindical en este país. Hay otros sindicatos que también llevan 40 años y tienen el 2 y tienen el 3. Y lo que nosotros entendemos que lo que quieren hacer es que por una vía legal se les facilite su acceso a mesas de negociación sin haber conseguido la representación. En este país las elecciones son muy libres. Desde que se convoca el preaviso, la Oficina Pública de Registro lo convoca a todos los actores. Desde ese punto de vista, cualquier actor está informado para poder presentar candidatura. Hay unos plazos suficientes para poder visitar la empresa, presentar candidatura y luego es el elector el que determina qué sindicato obtiene la representación. Desde ese punto de vista, nosotros lo que decimos es que además eso nos da una legitimidad. Además de la afiliación que tienen los sindicatos en este país, hay una representatividad que a veces es denostada. Yo creo que hay un gran desconocimiento sobre cómo funcionan los sindicatos y cómo funcionan los delegados y los comités de empresa y cómo se eligen. Pero este es el único país del mundo donde cada 4 años los dirigentes sindicales se refrendan no solo ante sus afiliados, sino se refrendan ante el conjunto de trabajadores que conforman la masa electoral. Y en los últimos 40 años el mapa electoral varía 2 o 3 puntos de diferencia entre un proceso electoral y otro. Es decir, entre
si miramos las elecciones en los años 80 y miramos las elecciones en los años 2019, nos movemos en un paraguas que está entre el 68 y el 70% de representación por parte de los sindicatos de clase, con UGT o comisiones obreras, y si entramos en el modelo de sindicato, digamos, nacionalista, como ELA o CIGA, como OLAP, también se mueven en parámetros de esa dirección. Con lo cual es un panorama bastante estable cuando estamos hablando de que hay más de 100.000 procesos electorales. Hay más de 100.000 unidades electorales y, a pesar de todo, hay una gran estabilidad en el panorama sindical. Desde ese punto de vista, eso nos ha permitido, al mismo tiempo, dotarnos de una representatividad para la negociación colectiva, que es un poco también por donde van el devenir de esta jornada, ¿no? Se ha pasado o se quiere trabajar en todo lo que tiene que ver con el derecho a la libertad sindical, con el derecho de representación, pero fundamentalmente un para qué. Y entendemos que la base de esa representación sindical tiene que ver con la razón de ser del sindicalismo, que es la negociación colectiva y, por tanto, la de negociar con la otra parte elementos que tienen que ver con el reparto de la riqueza y que tienen que ver con las condiciones en que se presta el trabajo en las empresas y en las administraciones. Desde ese punto de vista, estamos en una situación difícil en ese momento, con un bloqueo político, una situación en los últimos 4 años de parón en las contrarreformas, después de haber salido de una gran crisis con unas reformas que han roto el equilibrio en la mesa de negociación. Las reformas planteadas, las 2 últimas reformas laborales, lo que han planteado es, bajo nuestro punto de vista, la de una ruptura en las reglas del juego, una ruptura en ese equilibrio que había entre las partes, se ha desprotegido a la parte social y con los temas que tienen que ver con la no ultraactividad de los convenios, con la prevalencia del convenio de empresa sobre el convenio sectorial, lo que se ha producido es y al mismo tiempo un ataque sistemático sobre el propio sindicato en general, o sobre el sindicalismo en general y sobre el sindicato en particular, en una idea que no es solo de España, sino que es del movimiento en general. Desde los años 70 hasta la actualidad se plantea un ataque sobre el papel de los sindicatos y sobre, digamos, la necesidad de los sindicatos, y eso ha producido una devaluación salarial y una devaluación de las propias situaciones de los trabajadores verdaderamente lamentable. Es decir, en estos últimos años, como consecuencia de la crisis y en la no recuperación después de la salida de la crisis, lo que se ha planteado es una expulsión de trabajadores con derechos, de trabajadores con convenios colectivos, por la sustitución de trabajadores que en muchos casos no se les aplica sus derechos y en muchos casos incluso se les saca del convenio. Hay un elemento que se plantea en una aplicación bajo nuestro punto de vista, muy perversa, con la reaplicación de la reforma laboral, que es el tema de las empresas multiservicios y la segregación de las actividades por parte de las empresas. Los convenios colectivos, el ANC, son convenios colectivos que están rondando más del 2 y pico %, en teoría. Pero a la hora de aplicar los convenios colectivos nos encontramos que no se aplica a los trabajadores porque han sido segregados y al final lo que se les está aplicando a esos trabajadores, ya sea Kellys o incluso en sectores industriales que están entrando trabajadores, donde se les aplica el convenio de multiservicios de un convenio de empresa que ha firmado la patronal con la representación de esa empresa. Desde ese punto de vista, lo que se ha producido es una devaluación importante en salarios y fundamentalmente una devaluación importante en derechos sindicales, incluso en un tema tan elemental como es el propio control de horarios. Desde ese punto de vista, nosotros lo que exigimos de la actual situación política justamente es mantener la movilización. A nosotros el bloqueo político nos produce muchos daños. El retraso en la aplicación de las leyes, el retraso en la aplicación de las reformas laborales va en detrimento no solo del movimiento sindical, sino del movimiento de los trabajadores. Y desde ese punto de vista sí quiero plantear que para nosotros este fracaso en la constitución del Gobierno solo puede suponer una gran movilización para garantizar que las propuestas que salgan el día 10 de noviembre son aquellas que favorezcan los intereses de los trabajadores, que favorezcan los intereses en la dirección de que apuntalen las reformas necesarias tanto en el mercado laboral como las reformas necesarias en el mercado de pensiones. Y desde ese punto de vista no somos neutrales y vamos a exigir y vamos a plantear la movilización necesaria para conseguir que se puedan plantear gobiernos
que puedan derogar estas reformas. En las jornadas de hoy se están planteando también propuestas que tienen que ver con las nuevas actividades, la digitalización, los trabajadores no sujetos a negociación, un poco en esa idea de lo que estamos planteando de garantizar, por nuestra parte, acuerdos sectoriales que puedan cubrir a todos estos trabajadores. Espero que las mismas, como han sido en el pasado, sean fructíferas y el objetivo también final de estas jornadas, como ha pasado, que me decía el director, que va con retraso la publicación del último libro, no tendría por qué haber retrasos. El objetivo de esto también es que todo el contenido de estas jornadas y de sus conclusiones y reflexiones podamos editarlos como herramientas de trabajo, tanto para el mundo universitario como para los cuadros y afiliados del sindicato en su desarrollo y en su trabajo diario en la reforma electoral. Y sin más, pues quedan abiertas estas jornadas.